Nos unimos en la oración, hermanos. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor amado, con tanta alegría y tanto agradecimiento, todos venimos a ti, Padre. En esta mañana festiva, Padre, para cada uno de nosotros, necesaria para cada uno de nosotros, feliz para cada uno de nosotros, y con todo ese deseo, Padre, de poder compartir un instante, una hora, un tiempo, Padre, frente a tu altar, frente a tu presencia, Padre, porque siempre hacemos esa hermosa experiencia, que venimos a la casa de Dios, recibimos, Padre, esa bienvenida, recibimos tu palabra, Padre, y sentimos que tú estás en medio de nosotros. Por eso agradecemos ser tus hijos, Padre, agradecemos que nos has dado esa fe, ese reconocimiento, y, amado Dios, nos has seguido alimentando permanentemente. Aún hoy, bajo esta situación, Padre, distinta, diferente, Padre, pero aún hoy te agradecemos, Señor, que has armado todos los caminos, todas las posibilidades para que la palabra, Señor, el alimento, ese pan del cielo pueda entonces llegar a nosotros y nosotros tomarlo y llevarlo a nuestra alma. Amado Dios, alabamos tu santo nombre, Señor. Te abrazamos con toda nuestra alma y nuestro corazón, respondiendo a tu amor. Amado Dios, queremos vivir un servicio divino donde tu palabra pueda tener múltiples efectos, Señor. Tú conoces cómo venimos, cómo estamos, Señor, lo que cada uno ha rogado, lo que cada uno ha pedido, las situaciones que cada uno, como tus hijos, vive, naturalmente de lo cotidiano, pero también todas las necesidades del alma, Padre, para seguir avanzando en el camino que nos lleva a la patria celestial. Por eso coloco una palabra clara, sencilla, Padre, que podamos entender ese mensaje que nos servirá para nutrirnos permanentemente. Y en esto, Padre, queremos quedar en la comunión con nuestro apóstol de distrito, en su envío, en su deseo, Padre, y a través de con nuestro apóstol mayor, para que todo sea de ti, Padre, nada personal, nada humano, Padre. Bendícenos, santifícanos a tus siervos, a las herramientas, Padre, para que también entonces tu palabra pueda fluir libremente de tu altar. Queremos recordarte por nuestros hermanos y hermanas, Padre, en las distintas situaciones, por los enfermos, Padre, por aquellos que llevan pesadas cruces, circunstancias, situaciones materiales y espirituales, de toda índole, Padre, en este tiempo. También la familia que acompaña, Padre, cuántos deseos hay, cuántos ruegos a ti, Padre, para que tú puedas cambiar las situaciones, que podamos aceptar siempre tu voluntad, amado Dios, pero siempre te expresamos nuestros deseos. Y también muy especialmente, Padre, queremos presentar ante ti a aquellos que han perdido un ser amado, Padre, también bajo estas circunstancias que tienen una connotación muy especial, muy profunda, para que tú coloques todo ese consuelo, toda esa fuerza, Padre, que coloques buenos pensamientos de paz, amado Dios, para pasar el momento, amado Dios, y para quedar unidos a ti, amado Dios, y tantas cosas que vienen a nuestro pensamiento y que tú conoces y sabes, amado Dios, pero mira sobre tu pueblo. Amado Padre, también deseamos de que este altar sea un vínculo espiritual con nuestros amados que se adelantaron en el camino, que ellos también participan con nosotros del servicio divino y que ese encuentro espiritual sea también fortaleza para cada uno de nosotros de sentirnos juntos hasta un pronto volvernos a ver. Amado Dios, danos una mano en el cielo, que nada perturbe, nada moleste, que también, Señor, hasta lo técnico pueda funcionar bien para que entonces el mensaje pueda llegar a todos. Te lo rogamos, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para esta mañana tenemos un texto bíblico que está en el Salmo 126, los versículos 3 y 4, que dice lo siguiente. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Hasta aquí, hermanas.
Bien, hermanos míos, es una gran alegría poder una vez más comunicarnos así mediante estos medios, pero vivir todos el servicio divino. Y para ello reciban la cordial bienvenida al altar de Dios, la afectuosa bienvenida al altar de Dios. Algo que vivimos y compartimos cada vez que en otra situación podemos ir a la comunidad, a la capilla, y justamente ayer pensaba cuando recibimos por parte del diácono, por parte del hermano de la puerta y nos dicen bienvenido a la casa de Dios, cuánto efecto esto causa, cuánta maravilla y cuánto hoy lo extrañamos, pero reciban todos la bienvenida al altar de Dios, ahí donde cada uno se encuentra. También traigo los saludos, los deseos de bendición, el recuerdo, queridos hermanas y hermanos, de nuestro apóstol de distrito, junto a él los apóstoles, los obispos y tantos siervos que también, amados hermanos, se recuerdan, ruegan y forman una hermosa comunión de oración para que todos estemos involucrados y sintamos esa protección. También todo esto para ustedes. Y hoy junto con el querido obispo tenemos esta hermosa tarea que hemos rogado a Dios que sea Él el obrante y manifiesto, porque de esta forma todos podemos ser beneficiados. Hemos leído un texto en el Salmo 126, un salmo, hermanos, que es digno de leerlo una y otra vez. Lo hemos participado seguramente muchas veces en nuestra vida de fe y cada vez que uno lo puede leer, lo puede llevar al corazón, produce un efecto muy hermoso de mucha esperanza, de mucho consuelo y de mucho agradecimiento a Dios por lo que, como dice el Salmo, Él ha hecho con cada uno de nosotros. Hoy es el último domingo del mes de agosto y comienza una temática, temas distintos que van a ser tratados en los oficios sucesivos, pero que en lo central es experimentar nuestra fe. De eso se trata, experimentar nuestra fe. Y el apóstol mayor, que justamente ha colocado estos pensamientos, él ahí expresa que nuestra fe se puede experimentar de distintas maneras. En este caso y en el día de hoy, lo hacemos recordando todos los favores que el amado Dios nos ha brindado, nos ha hecho participar, nos ha dado en toda nuestra vida de fe. Recordar todo eso. En este caso sí, mirar un poquito hacia atrás e ir recordando en cada paso, como hijos de Dios, cuánto y cómo el amado Dios participó, nos ayudó, se mostró, de tal manera que todo lo que uno tal vez conoce, porque fuimos informados, fuimos enseñados, cada tema fue siendo experimentado, cada tema fue siendo comprobado y mucho más, cada tema fue vivido por uno mismo. Y sabemos, hermanos, que cuando uno experimenta algo, ya después no se olvida más, ya es parte de uno lo comprobó, uno lo vivió, y pueden venir muchísimas cosas que pueden decir lo contrario, pero uno ha sido el testigo, uno ha sido el que lo participó, el que lo vivenció. De esta manera, en este día domingo, en este primer oficio de todo este temario de experimentar nuestra fe, el apóstol mayor nos quiere traer. Que recordemos, como dice el mensaje, hermanos, recordemos las grandes cosas que ha hecho Dios con nosotros y hablemos de ellas. Y ahora que leo el mensaje, ¿cuántas cosas podremos hablar de Dios? ¿Cuántas cosas nos podemos recordar? Podemos recordar hechos muy concretos, que tal vez hicimos la oración por un tema puntual, tal vez de salud, tal vez de trabajo, tal vez de familia, y entonces las cosas cambiaron de acuerdo a cómo nosotros lo pensábamos y lo necesitábamos, y entonces dijimos, ¿cuánto me ayuda Dios? Dios se mostró, qué hermosa experiencia de fe, y le habíamos pedido al pastor también que nos ayudase, y entonces después le comentamos. Son cosas muy cotidianas nuestras de los hijos de Dios. Pero tal vez hubo otras que hemos rogado a Dios y hemos
pedido que estas cosas cambiaran y tal vez no cambiaron. Pero aún así, hermanos, hemos comprendido que aún así Dios seguía ayudando. Porque tal vez no coincidía con nuestros deseos, pensamientos o a nuestro pensar solución. Pero sin embargo Dios obraba siempre para nuestra bendición. Alguna vez hemos sido enseñados que cuando Dios aparentemente no da, es cuando Dios más está dando, hermanos. Todas esas experiencias, toda esa vida de fe, hermanos, para que no quede una fe teórica, sino una vida de fe, son los pasos que vamos dando, hermanos, en esa preparación maravillosa como hijos de Dios, para llegar a esa dignidad, para llegar a ese deseo profundo que venga el Señor, que retorne Cristo y que queremos estar allí. Eso es experimentar. Cuando experimentamos, aprendemos, sin dudar, hermanos. A veces decimos, ¿no es cierto?, que tal vez la experiencia fue dura, tal vez fue complicada, pero el resultado fue muy positivo. Tal vez nos dimos cuenta que estábamos por un camino totalmente errado, por una decisión que no era buena, no iba a llegar a buen puerto todo eso. Pero la experiencia nos ayudó, Dios nos acompañó y nos hizo cambiar. Así, en este texto, hermanos, el Salmo 126, esta es una serie de salmos desde el 120 hasta el 134 que dice cántico gradual. Y también es una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque gradual en el idioma hebreo significa yendo hacia arriba. Y esta gente, hermanos, porque el Salmo está referido al retorno de los desterrados a Babilonia, estaban viviendo un momento muy festivo, muy alegre, porque si bien había que hacer muchas cosas todavía en ese retorno, pero Dios había permitido la liberación. Estaban en una situación muy hermosa, por eso dice el primer versículo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Algo que hemos escuchado muchas veces, como los que sueñan. De un momento al otro cambió la situación. Entonces, y nuestras lenguas de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Claro, ellos lo habían vivido, habían experimentado la ayuda de Dios. Tal vez cuando ellos fueron deportados a Babilonia, tal vez no tenían este pensamiento, tal vez había angustia, tal vez había una situación de mucho miedo, de no comprender por qué Dios permitía esto. Pero era parte de los pensamientos de Dios, porque quedó muy claro, hermanos, que aún en esa situación Dios colocó a sus profetas, Dios colocó a sus varones, Dios los protegió, Dios los mantuvo y generó en ese pueblo un cambio muy fuerte, muy importante para que cuando se regresara fuese distinto. Amados hermanos, sin querer comparar esta situación con la pandemia que estamos viviendo hoy, pero recordé mucho la palabra del apóstol mayor, que cuando volvamos tenemos que volver de mejor manera. Y en esto quisiera detenerme un instante, porque lo hemos conversado con muchos hermanos. Todos deseamos volver, todos deseamos que la comunidad se abra, que podamos tener los oficios presenciales. Respetamos y consideramos también la responsabilidad de cuidar a los hermanos y por eso todo se va a hacer a su tiempo y a su medida. Pero ese volver mejor, hermanos, va a depender de todo lo que estamos haciendo ahora, de todo lo que estamos reflexionando ahora, de todo lo que estamos experimentando ahora, de todo lo que vamos en esos ruegos, en estos servicios divinos, en la comunión que se generan los llamados, lo que cada siervo, lo que cada hermano, lo que cada joven, lo que cada alma hace por su propia alma y por los demás, de cada pensamiento, de cada momento que uno entonces piensa, ahora verdaderamente sí extraño esto, ahora sí le doy valor a esto, ahora me doy cuenta que esto que me falta, claro, ahora sí. Entonces cuando regresemos, como dice el apóstol mayor, vamos a ser mejor. Este pueblo, hermanos, cuando regresó de esta manera.
Por eso dice el texto de hoy, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y hermanos, si uno piensa cuántas cosas Dios hizo por su creación y por su corona de la creación. Envió a su Hijo, esto lo sabemos, hermanos, nació Jesús, la representación perfecta de Dios sobre la tierra, visible, hermanos, maravillosa. En su amor, Él entregó su vida y con esto, hermanos, venció a la muerte y al pecado, por amor a los hombres. Pero luego resucitó y ascendió al cielo, hermanos. Luego envió el Espíritu Santo. Fundó su iglesia, hermanos, colocó a los apóstoles. El amado Dios, hermanos, posibilitó que el Evangelio hoy se siga brindando. Hoy sigue estando activo el ministerio de apóstol, hermanos. Con todo el poder, con toda la realidad, con toda la maravilla que puede producir en un ser que cree. El amado Dios, hermanos, está con nosotros todos los días, como así lo dijo Jesús antes de irse a sus discípulos. Nos ayuda, nos escucha, hermanos, y como en este caso nos sirve y nos habla. Hermanos, todo esto no es nada nuevo, esto lo podemos decir, cada uno lo puede repetir. Son ejes centrales en nuestra vida de fe. Pero el asunto es experimentarlo, hermanos, experimentarlo cada día. Y acá hay un ejemplo muy hermoso de la naturaleza, hermanos, de esa región, que dice aquí los arroyos del Negev. Hermanos, esta es una zona muy desértica, muy grande del sur de Israel, muy árida. Ya Negev significa aridez, sequedad. Y como tantos mecanismos que tiene la naturaleza y que son tan observables, tan maravillosos y que también uno puede aprender de eso porque, hermanos, esto lo creó Dios. Dice que en esa zona geográfica, hermanos, hay un momento que aparecen las lluvias tardías, lluvias muy torrenciales, que entonces cargan los montes de agua y, por supuesto, esa agua empieza a fluir hacia el llano y se llenan los arroyos. Por eso nombra aquí, hermanos, los arroyos del Negev, de ese desierto. Y entonces lo que en un momento dado es totalmente desierto, donde prácticamente y aparentemente no hay vida, cuando viene esa agua, hermanos, cuando entonces esos torrentes se presentan y se llenan esos arroyos, se empieza a producir ese hecho maravilloso, hermanos, del mecanismo que creó Dios. El agua moviliza todos los nutrientes que existen ahí, hermanos, y entonces genera vida. Y dice, hermanos, las referencias a este lugar, que después aparecen los verdes, las flores, hermanos, nunca vistas. De un desierto Dios lo transforma en un instante en algo maravilloso, en un vergel, hermanos. Dios lo puede hacer, lo hace, hermanos, y esto lo leemos en su naturaleza. Claro, se imaginan que inmediatamente, y a ustedes les debe estar pasando lo mismo, nos imaginamos nosotros, hermanos. Muchas veces estamos como ese desierto, muchas veces estamos en esa aridez de pensamientos, muchas veces estamos en esa sequedad, en esa angustia, en ese no saber qué va a pasar, en esas situaciones indecisas. Y viene la palabra de Dios, hermanos. Viene el llamado del pastor. Viene la oración del hermano, de la hermana. Viene el consejo del siervo. Es exactamente ese mecanismo, en este caso ya espiritual, hermanos, que entonces genera esa lluvia, esa agua de vida, hermanos, que como bien Dios lo pudo enseñar a través del profeta, que cumple la tarea para la cual fue dada, hermanos. Y entonces produce crecimiento y empiezan a aparecer los primeros brotes, hermanos, y empiezan a aparecer las primeras consecuencias, y empiezan a aparecer las primeras flores, hermanos, y los frutos. Es todo un proceso en nuestra vida espiritual, hermanos, porque así como uno puede pensar todo lo que nos regaló Dios,
también Dios nos regaló la fe para poder creer en esto, hermanos, y entonces a partir de ahí abrir un gran campo de gracia, de maravilla, hermanos, y un proyecto maravilloso, porque en el medio de todo esto y en lo más alto, hermanos, se sitúa la promesa del retorno de Cristo. Así como Dios cumplió todas las cosas, hermanos, Cristo va a venir a buscar a su pueblo y nosotros queremos estar. Y el otro día con unos hermanos, sin hermanos entrar en ninguna fantasía, pensábamos, ¿cómo va a ser el día del Señor? ¿Cómo será esto? Nos diremos unos a otros, este es el día. Mira, este es el día, acá estamos. Por eso, hermanos, el apóstol mayor nos trae esta reflexión. Así como un desierto puede cambiar de un día para el otro en un vergel maravilloso, en un verde maravilloso, en un campo lleno de flores, así de un día para el otro va a venir el Señor. Como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Y entonces allí se desencadenará todo ese proceso maravilloso, hermanos, donde esas primicias podrán ir con el Señor en esas bodas del cielo, hermanos. Y se vivirá la promesa plenamente, hermanos, y luego se volverá con el Señor a la tierra en ese milenio de paz como sacerdotes de Dios y de Cristo, hermanos. Y hay una palabra hermosa, hermanos, expresada por el apóstol mayor que dice, y entonces se dará a todas las almas el evangelio de la libertad de Cristo, hermanos. Aquellos que aún siguen prisioneros, hermanos, de ese pecado, de esa humanidad, se dará el evangelio de la libertad de Cristo. Recordemos que este año el apóstol mayor nos dijo que Jesús nos hace libre, Cristo nos hace libre, hermanos. Y esa libertad es tan perfecta, hermanos, que nos libera de cualquier situación que nos pueda impedir no reconocer los hechos de Dios, hermanos. Esa libertad que adquiere el alma a través de la fe y de las experiencias de fe, que Dios también interviene, porque Dios nos hace vivir a cada uno experiencias que las necesitamos, hermanos. Porque hablábamos antes que uno puede decir, bueno, sí, tal vez tenía una necesidad material, rogué y se me cumplió esto y dije, qué hermosa experiencia. Pero pensemos en las experiencias profundas del alma frente a una palabra que Dios nos da. Pensemos el impacto oportuno de que cuando uno necesita una palabra, Dios coloca en el pastor, aún no sabiendo nada de nuestra situación, lo que uno necesita, hermanos. ¿Quién hace eso? Es el Dios vivo. Esas son las experiencias, hermanos, que tenemos que ir rescatando. ¿Para cuándo, hermanos? Para que cuando vienen las pruebas, para que cuando vienen las situaciones, y alguien nos dice, ¿y dónde está tu Dios? Y a veces el primero que nos dice eso somos nosotros mismos, hermanos. No viene alguien de afuera, yo mismo me digo, y al final tantos años que vengo a la iglesia, tanto que estoy haciendo, soy un siervo, canto en el coro, hago, y así me va. A veces somos nosotros. O tal vez nos esforzamos, ofrendamos, y tal vez los éxitos visibles no son tan acordes a lo que nosotros pensamos, hermanos. O cuando a veces, hermanos, tenemos errores todos, no somos perfectos, y tal vez en una comunidad sucede algo, y alguien nos puede decir, ¿y ese es el pueblo de Dios que tú dices? En esto recordé inmediatamente, hermanos, las tentaciones de Jesús, en el desierto también, con el diablo. Si tienes hambre, ¿por qué tú que eres el Hijo de Dios no le dices a estas piedras que se transformen en pan? Hermanos, nuestras experiencias. ¿Cuál es nuestro parámetro de comparación? ¿Cuánto vamos creciendo? ¿Cuánto vamos desarrollando, hermanos? ¿Cuánto podemos decir hoy? No importa, tal vez yo pensaba que la solución era esta, pero confío en Dios. Y dice el apóstol mayor, no nos molestemos con estas preguntas que son, diríamos los humanos, muy capciosas.
no nos molestemos, sigamos a Cristo, hermanos, con seguridad, porque tenemos experiencia, hermanos. Aún en esta etapa, que vivimos los sermones de esta manera, los oficios, mejor dicho, de esta manera. Qué bien que nos hace, cómo esperamos el momento, hermanos, y qué hermoso es. No importa, estamos en casa, no estamos en la comunidad, pero nos conectamos perfectamente desde el corazón hacia ese altar. Y cuando termina el servicio divino estamos distintos, hermanos. Hemos recibido la palabra de Dios, las experiencias, lo válido, hermanos. Y luego podremos hablar de ellas hacia nosotros y hacia los demás. Que así lo podamos vivir todos, hermanos, verdaderamente. No creo, hermanos, que a nadie, que a ningún fiel hijo de Dios le falten experiencias en la fe. Pueden ser pequeñas o grandes, hermanos, pero contundentes para que entonces no nos detengamos en el camino, que podamos seguir avanzando hacia el día del retorno de Cristo. Amén. Está el querido obispo Morales, Mario Morales, hermanos, que me acompaña con mucha alegría. Yo deseo que él también coloque lo que siente en su corazón. Hermanos, ha sido abundante también el Espíritu de Dios en boca del apóstol y una palabra también que nos consuela, nos fortalece y tal vez resalta esa expresión: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y uno lo puede decir con alegría o no, porque está esa palabra al final que el apóstol nos decía, que por ahí nos planteamos, ¿no? Que tal vez hemos tenido algún fracaso, algún revés en la vida, las cosas no resultaron como uno esperaba, y viene también ese pensamiento a susurrar a nuestros oídos, ¿no? ¿Valdrá la pena? ¿Será así? Y quiere meter ese gusanito de la duda, ¿no? Que carcome, que no hace bien. La palabra de Dios, hermanos, surte efecto cuando realmente cae en corazones creyentes. Y pensé, porque poder creer, hermanos, tampoco es algo que pueden hacer de nosotros mismos. El reconocimiento es un regalo de Dios también. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, en nosotros está el esfuerzo, ¿no? Porque a veces hay tantas cosas que traemos en los genes, en nuestras maneras de ser, nuestras rebeliones a veces interiores, que por ahí las dominamos, pero están adentro nuestro. Y es como esa tierra que mencionó el apóstol, Negev. La raíz de esa palabra, tanto en hebreo como en árabe, significa seco. Después también en Israel se hacía referencia al desierto del sur. Y a veces así está nuestro corazón, como ese Negev, seco. Porque creer, hermanos, es casi como un milagro. Y leyendo sobre esa zona, no quiero irme por las ramas, hermanos, pero leí que ahí, a pesar de que la agricultura es una tarea bastante difícil, asentaron algunos patriarcas ahí también, y sin embargo se dedicaban, y crece un árbol con unas características extraordinarias, que es el tamarindo, que produce un fruto muy agradable, y sus hojas también son medicinales y son utilizadas para encalmar el dolor, casi de manera instantánea. No quiero explayarme más. Pero leí sobre eso, hermanos, y pensaba cuando el apóstol nos decía ese milagro que produce Dios cuando su lluvia es
su palabra, el activar del Espíritu Santo es un torrente de vida que hace germinar cosas en el corazón impensadas y hasta nos da la capacidad de poder perdonar. Y uno a veces es tan irritable, ¿no? O tenemos una memoria tan selectiva. Y entonces esos frutos nos permiten, nos dan la capacidad de poder perdonar, de poder amar, de que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros, porque el Espíritu Santo, cuando desarrolla en los corazones, hace posible que se pueda amar al Señor Jesús, que se le pueda amar más todavía. El apóstol mayor al inicio de este año, hermanos, ofició en una localidad de Alemania y hace referencia a una palabra que está en el Evangelio de Juan, donde Jesús se refiere a Zacarías, donde Jesús le advierte a los discípulos, a aquellos que le rodeaban, que el pastor iba a ser herido, estaba hablando de él, y que se iban a dispersar. Sabemos, hermanos, de las confesiones de muchos de los discípulos: no, te acompaño, no vamos a permitir que esto te pase, te vamos a seguir. Eran buenas intenciones, pero esa dispersión, hermanos, ya empieza en Getsemaní. Tenían que orar al lado de Jesús y se durmieron. No los estoy juzgando, hermanos, a los discípulos al relatar esto, pero pienso en mí. Y no hablo del sueño que, bueno, todos necesitamos dormir, hermanos. A veces se duerme en la fe porque ya casi no oramos, o es algo pro forma, o es como una rutina religiosa. Estás durmiendo. Y Jesús quiere escuchar nuestras oraciones, hermanos. Me acuerdo cuando teníamos el apóstol de Distrito Bianchi, solía decirnos que Dios tenía una debilidad, las oraciones de sus hijos. Los que son de edad se van a acordar de esa expresión. Y después, hermanos, cuando lo apresaron, huyeron todos. No quedó ninguno. Y cuando tú venías que llevar la cruz al Gólgota, tuvo que aparecer un tal Simón para ayudarlo. Se habían dispersado, hermano. Hoy estamos en el Negev, seco. El apóstol volvió a hacer mención a la palabra del apóstol mayor. Y cuando volvamos, porque por ahí uno a veces escucha esa situación de confort. Dice, ahora me levanto, escucho el oficio tranquilo en casa, lo miro, ya tengo la palabra. Sí, pero ¿y cuando el Señor nos vuelva a convocar a su casa? Esas lluvias, ese torrente de la palabra de Dios, ¿qué hará? ¿Que nos quedemos en el confort? ¿O está ese anhelo, quiero estar? Cuando Jesús le dice a los discípulos que van a ser dispersados, los está alertando. Y hoy en día, cuando escuchamos del altar, cuando volvamos queremos ser mejores, es también, hermanos, que la palabra nos está alertando, porque hay otra expresión del apóstol mayor que hace referencia en ese oficio, y no es que me esté desviando, pero está tan relacionado, hermanos, con lo seco, ¿no? Que dice que Dios permitió esas cosas para que se purificara su pueblo. El profeta Zacarías dice que 2/3 partes se iban a perder, pero que no hay que tomarlo como algo estadístico, ¿no? A mí me asusta si fuera así, que no fuera a pasar esto. Pero es una alerta que queremos tener. Es para que nos alertemos sobre esta situación, que no nos vayamos a dormir, que dejemos que realmente pueda germinar en nosotros los frutos del Espíritu. Amén.
La verdad, hermanos, que me hubiese quedado sentado un rato más y que el obispo siguiera con esto tan hermoso que es de Dios, hermanos. Porque como él bien lo decía, hermanos, Dios nos alerta, nos muestra todas las cosas, todas las posibilidades. Por si nosotros nos olvidamos que podemos caer también en eso. No es una crítica, como bien lo decía el querido obispo, hermanos, porque tengamos en cuenta que en este retorno del pueblo de Israel, de su destierro, hermanos, muchos se quedaron, porque ya se habían acostumbrado, habían hecho hasta sus buenos negocios, hermanos. Entonces, muchas veces los hechos que se comparan tal vez después de miles de años, hermanos, son muy similares, porque somos las mismas personas, hermanos. Y realmente, lo que decía el querido obispo, sí, es todo un proceso maravilloso, hermanos. Porque si hoy sentimos, si hoy vivimos, si hoy rogamos, si hoy vamos vislumbrando ese día del Señor, es gracias a Dios, es todo por su gracia, hermanos. No hay, hermanos, un talento personal que, bueno, yo sí tengo esa capacidad para poder entenderlo y comprenderlo. No, hermanos. Porque si bien este ejemplo que traía el obispo, los discípulos que rodeaban a Jesús, hermanos, en forma visible, palpable, como Juan lo pudo expresar luego, le pasaba eso, hermanos. Nosotros tenemos que aumentar entonces esa fuerza interior, tenemos que recorrer una y otra vez y alegrarnos en las experiencias, hermanos. Recordar todo lo que el amado Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Hay una expresión para culminar, hermanos, del apóstol Pablo a los Corintios, cuando él expresa que es bueno, es mejor, dice él, ver las cosas que no se ven porque son eternas y no las que se ven porque son pasajeras. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo ver las cosas que no se ven? Hermanos, nosotros no vemos fantasmas, no vemos cosas raras, creemos ser bastante normales, pero sentimos la actividad y la actitud una y otra vez de Dios. Sentimos que ese ser se moviliza por su pueblo, que ese ser permite, que ese ser transita por muchos lados, hermanos, para que entonces cada uno pueda recibir. Como bien lo dijo el querido obispo, hermanos, es algo muy importante. El que cree, al que cree todo le es posible, hermanos. Y es un bien maravilloso, hermanos, el cual tenemos que proteger, tenemos que incrementar, tenemos que, hermanos, alimentar, tenemos que colocar bajo esa palabra que decía el obispo, hermanos, esa palabra de Dios para que pueda crecer y desarrollar. Y entonces una cosa va a traer la otra, hermanos. Y haremos las experiencias, hermanos. Esa es la vida del Hijo de Dios, aquel que experimenta su fe. Que no es teoría, hermanos, no es leer cosas nada más, sino que son hechos concretos que lo ayudan a los momentos más complicados a definirse bien por el Señor. No dudar. O como una vez, que está bien el pensamiento, hermanos, el apóstol mayor dijo, hay cosas que a veces no entiendo del obrar de Dios, pero yo sé que Él me ama. Y entonces bajo esa situación quedamos tranquilos. En esta etapa, hermanos, muchas cosas se están viviendo, muchas experiencias, muchas situaciones tal vez complicadas. Y tal vez venga el pensamiento y no entiendo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama. Y Él también está atento a nuestras necesidades. Y muy atento, como decía el obispo, a nuestras oraciones. Y Él desea, hermanos, que podamos vencer. Y Él nos va a ayudar. Y en este caso, ¿cómo nos ayuda, hermanos? Sí, también perdonándonos. Y hermanos, esto no es algo acostumbrado, que en cada servicio divino se toca el tema del perdón y que Dios va a perdonar. Es otra realidad, hermanos, es otra experiencia.
Porque si somos sinceros y reconocemos el error, los fracasos, como decía a veces el querido obispo, que a veces queremos hacer, sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos lo que produce bendición, y sin embargo, hermanos, hacemos lo otro. Lo humano nos vence, hermanos. Pero tenemos el perdón de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es amor, somos sus hijos. Y Él sabe que ese perdón nos distancia, ese pecado, perdón, nos distancia de Él. Entonces Él ofrece nuestro perdón, pero necesita que nosotros reconozcamos ese error, ese pecado, hermanos. Nos arrepintamos. Y Él nos perdona. Pero también pensaba con esto, hermanos, que uno dice, bueno, total, yo el domingo, en este caso el domingo, seré perdonado. Es bueno, hermanos, también. Es muy bueno la experiencia de luchar contra el mal y vencer al mal. Es un ejercicio maravilloso, hermanos, que produce gran efecto en el alma, hermanos, gran gozo en el alma, gran comunión con Dios, cuando entonces no es que demostramos lo fuerte que somos, no, demostramos cuánto amamos a Dios y que por ese amor que Él nos brindó primero, nosotros lo amamos y vencemos y queremos vencer ese mal que también nos asedia, hermanos. Y que por supuesto también trae una hermosa consecuencia a nuestro cotidiano vivir, a nuestro entorno, hermanos, el obrar bien. Y no importa que a nuestro alrededor se piense que eso no debería ser así, que ya es algo antiguo. No, hermanos, obramos conforme lo que Dios nos ha enseñado, que no tiene tiempo, hermanos, no caduca. Al contrario, cada día se actualiza más, hermanos. Por eso ahora estamos frente a ese perdón y también lo hacemos alegre. Y podríamos decir, este perdón es una de las grandes cosas que ha hecho Jehová con nosotros, Dios con nosotros, hermanos. Estamos alegres. Porque no podríamos perdonarnos a nosotros mismos, hermanos. A lo sumo, como personas nos autojustificamos, hermanos. Pero el perdón es de Dios. Así lo queremos vivir ahora con todo ese contenido consciente desde nuestro corazón, hermanos. Entonces le vamos a pedir al querido pastor que en el himno de arrepentimiento, mientras que él lo interpreta, nosotros podamos reflexionar, pensar y llegar a ese perdón con toda la alegría del corazón y todo el deseo. Adelante. Amén. Bien, hermanos, ahora los invito a todos a ponernos de pie para la oración que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora yo os anuncio este alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados y la paz del resucitado sea con todos vosotros. Amén. Amante Padre, bondadoso Dios de amor, Señor del cielo, cuánto te agradecemos por todo, Padre. Cuánto te agradecemos por cada actitud que tú tienes con nosotros, Padre.
desde seguir reuniéndonos como tu pueblo, Padre, hablándonos, mostrándonos el camino, Padre, que tenemos que seguir para nuestra bendición. Como en este momento, Padre, perdonándonos por los errores, por todas aquellas cosas que no pudimos hacer bien o no quisimos hacer bien, Padre, no nos dimos cuenta o hemos vuelto a caer, Padre, en lo mismo, pero que en definitiva nos separa de ti, Padre, y nos produce un efecto también en el alma. Pero tú nos perdonas, Padre, nos limpias, quitas todos, amado Dios. Y ahora podemos volver a tener esa comunión contigo y entonces en esa comunión poder, Señor, tener momentos de felicidad, momentos de bendición, Padre. Esos cambios, como tú has colocado en la palabra, de ese desierto a ese vergel, Padre, a ese campo florecido. Esos cambios, Padre, que permanentemente tú permites cuando nosotros entonces dejamos que tú ingreses a nuestra alma y a nuestra vida. Por eso te agradecemos por todo, Padre. Y amado Dios, también en este tiempo, Padre, que nos toca vivir a cada uno de nosotros de gran experiencia, de particular experiencia, Padre. Queremos quedar como nunca unidos a ti, a través de tu altar, a través de tu palabra, a través de tus siervos, Padre, a través de cada oración. Para que entonces podamos, Señor, no interrumpir el crecimiento, no interrumpir el transitar el camino, sino que al contrario, Padre, en este tiempo de reflexión, Padre, para poder ver tantas cosas que tal vez por el tiempo se nos pasaron de largo, amado Dios. Recuperar hechos grandiosos que tú has hecho en cada uno de nosotros como tus hijos. Entonces, Padre, que tenga una hermosa continuidad aún este tiempo. Así mira a tu pueblo, Padre, cada comunidad, cada familia, cada alma, cada situación, Señor. Guarde y bendice a los pequeños, Padre, junto a sus padres, también en una etapa muy particular, de una experiencia también particular. Que ellos también sigan creciendo en lo espiritual, tú los protejas en todo sentido. La juventud, Padre, que te sigue, Padre, en forma fiel, lo hemos compartido con ellos, Señor. Como ellos viven tu palabra, también tienen sus proyectos, sus deseos. Acompáñalos, bendícelos, protégelos, Padre. Los adultos, los mayores, Padre. Aquellos que ruegan por distintas situaciones naturales de la vida y que tal vez en esta etapa, Padre, se acrecientan. Tal vez las enfermedades, los momentos de dolor, los momentos de aflicción, aquellos que perdieron ese ser querido inesperadamente, Padre, y tal vez no se pudo despedir como hubiese deseado, pero, Padre, coloca el consuelo, la fuerza, la cercanía de que nos vamos a volver a ver todos. Que no nos despedimos, sino que es hasta tan pronto volvernos a ver. Aquellos que se sienten solos, aquellos que tal vez en esos pensamientos que no ayudan, Padre, coloca pensamientos a través del Espíritu Santo, Señor, y que se vuelva a tener una y otra vez la experiencia. Y así guarda a nuestro apóstol mayor al más pequeño en tu casa, Señor, a todos tus hijos. Tú conoces todas las cosas, Padre. Podríamos nombrarte tantas situaciones, pero tú las conoces. También, Padre, permítenos seguir en alegría al apóstol del distrito, Padre. Y que también danos la sabiduría para que cada decisión, Padre, pueda ser beneficiosa para tu pueblo, como lo es así, Señor. Y amado Dios, como te decimos, no por dejarlo al final, sino por redondear todo esto en lo más hermoso, Padre. Envía pronto a tu amado Hijo, Padre, que se pueda cumplir esa promesa. Es la que falta, Padre. Es la gran experiencia. Y que ahí realmente, amado Dios, podamos ver la maravilla de tu obra, Padre, la maravilla consagrada, algo hermoso ese día, y que podamos estar, que nadie quede, Padre, que uno y otro pueda ganar su lugarcito allí, Padre. Ahora, amado Dios, culminamos el servicio divino y lo queremos hacer con tu bendición. Te lo rogamos y lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.
Bien, hermanos, verdaderamente agradecemos a Dios por todo lo que hemos podido compartir y vivir, que esta palabra pueda quedar en el corazón, hermanos, que cada uno pueda volverse a sus experiencias, recuperar hechos maravillosos vividos junto al amado Dios, y que eso que tal vez esté en el pasado se haga el presente, hermanos, y nos proyecte al futuro en todo lo que está dispuesto por nuestro Padre del cielo. Solamente, hermanos, quisiera culminar esto con esa hermosa expresión del apóstol mayor. Que tengamos ánimo, que todo va a estar bien. En esto confiamos, hermanos, en eso estamos seguros y para esto seguimos orando. Hasta siempre, hasta cada ruego, tengan un muy, muy bendecido día junto a toda la familia y pensemos, Dios conoce todo y nos acompaña. Hasta siempre, hermanos, todo lo bueno de Dios.